Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Primicias y secretos del tío Marce, en lo que significa nuestro canal de YouTube y nuestras repetidoras en FM, tanto en Corrientes como también en el Chaco. Y hoy con una visita especial, un médico del pueblo, un médico cirujano, clínico, especialistas en diabetes, en todo lo que es diabetes, así que vamos a marcar un tiempo para escucharlo, para entenderlo, porque es médico del PAMI, es médico del pueblo, es médico de Corrientes, es un hombre que le está dando a nuestra profesión con su juventud lo mejor, lo esencial. Mi querido doctor Héctor Ifrán, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro canal. Un poquito apresurados, pero porque sabemos que su tiempo es limitado, pero lo importante y lo esencial es que lo tenemos y cumplimos con la audiencia como habíamos pactado. Buenas tardes, Marcelino. Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que es un placer estar acá contigo haciendo esta nota, sabiendo lo que sos como periodista y cómo llevas las entrevistas. La verdad que es un placer estar acá contigo y hablar un poquito de lo que me gusta, de lo que es pasión para mí, mi trabajo. La verdad que es un placer. Doctor, comenzamos con algunos apuntes que me marqué. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un síndrome metabólico. A partir de ahí tenemos que empezar a hablar los tipos de diabetes que tenemos en nuestra comunidad. Son varios tipos, ¿no? Y son varios tipos, y cuáles son los más frecuentes. Hoy tenemos que saber cuáles son los frecuentes y por qué son los frecuentes y dónde tenemos que ir a buscar esos pacientes para poder hacer el diagnóstico. Hoy tenemos, de 10 pacientes, tenemos 8 con diabetes, de los cuales diagnóstico tienen 2, y 5 de ellos no se saben diabéticos. Es decir, por falta de control médico, por no ir al médico, por ejemplo, como personas como yo. Algo parecido. Es decir, la diabetes es una patología metabólica que no duele. ¿Es silenciosa, Doc? Es silenciosa. Y cuando hace su debut, ya sea cualquiera de las diabetes, ya llegamos tarde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que salir a buscar a los pacientes y hacer diagnóstico. Tenemos que hacer esto. Esto se llama educación a través de todos los medios de difusión masiva, redes, radio. Tenemos que estar presentes y empezar a contarles y a decirle a los pacientes qué tienen que hacer para ir a una vez al año a un controlcito. Porque hoy ese control es sanguíneo, doctor, es con análisis de sangre. Se hace a través de la sangre, sí, para ver el valor de glucosa que circula en la sangre. Y eso se hace de distintas maneras. Se hace a través de un laboratorio de análisis clínico, se hace a través de un control de glucosa que lo hacemos con un aparatito que es sensible y da el valor de glucemia. Y vemos, los horarios que nos interesan son los horarios de ayuno, pero también se puede hacer en cualquier momento del día. Y sabemos que si un paciente nos da con una glucemia de 200 o más, sabemos que ese paciente está diabético, sabemos que ese paciente tiene que ir al especialista, tiene que ir. ¿Por qué al especialista? Porque detectar lo puede detectar cualquier médico de atención primaria de la salud. Es decir, nuestros médicos acá en el hospital lo pueden hacer todos los días. Pero ¿por qué debe ir al especialista? Porque cada paciente va a tener un tratamiento diferente. Y el médico especialista va a diseñar la estrategia terapéutica para ese paciente. Tenemos pacientes jóvenes hoy con diabetes tipo 2. Cuando me decís pacientes jóvenes, pacientes jóvenes, estamos hablando de 16, de 18 años, de 20 años, son pacientes jóvenes, pero tienen diabetes tipo 2. Y acá te voy a explicar, para que quede claro en la comunidad y en la gente que nos está viendo. Tenemos la diabetes tipo 1, que es la infanto-juvenil, que es desde que nace hasta los 21, 22, 23 años, ¿sí? Después tenemos la diabetes tipo 2, que es la que se da en el adulto, la que aparece habitualmente después de los 40 años, y la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la que aparece durante el embarazo, a partir de las 27-28 semanas, porque aparece una hormona que es diabetógena
y aparece en la mujer que está embarazada. Entonces por eso es importante también ir al ginecólogo para que el ginecólogo o ginecóloga le mande los estudios necesarios para poder hacer el diagnóstico y ser tratado a tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de por qué es importante ir al médico especialista. Yo le decía, en estos días he hecho diagnóstico de muchos pacientes que llegan a la consulta, pero ya vistos por otros médicos generalistas o médicos clínicos generales, y llegan a la consulta, pero con un mal tratamiento. Es decir, el tratamiento en ese momento es bueno porque el azúcar en la sangre, la glucosa en la sangre disminuye, pero quizás ese no es el mejor tratamiento para ese paciente. Por eso es importante que se hace el diagnóstico de la hiperglucemia, ¿sí? Y se lo tiene que mandar al médico especialista para que éste diseñe el mejor esquema terapéutico para ese paciente. Te doy un ejemplo. Un paciente joven, 20 años, ¿sí? Aparece con 400 de glucemia. Entonces ese paciente está en esa condición, pero lo tenemos que tratar y quizás no necesariamente tenemos que arrancar con una pastilla. Tenemos que ser un poquito más agresivos y ya tratar directamente con insulina. ¿Por qué? Porque ese paciente viene con un agotamiento pancreático precoz. Y quizás cuando nosotros sabemos que ese paciente es un diabético tipo 2, lo hacemos a través de los estudios, el diagnóstico, entonces le vamos a poner insulina y vamos a dejar en reposo su páncreas. Entonces, cuando se aplica insulina, doctor, ¿qué significa en ese aspecto? Vamos por partes. Dejamos en reposo el páncreas, usamos insulina y por 3 meses más o menos, entonces vemos que el páncreas se recupera. Sacamos la insulina y ponemos un hipoglucemiante oral y con eso se va a manejar ese paciente. Ese es un ejemplo de una de las cosas que pasa frecuentemente en la consulta. Es decir, el paciente va a cumplir mucho mejor, se va a habituar mejor al tratamiento que si tiene que usar de por vida insulina. Los pacientes generalmente le cuesta mucho asumir que tienen que usar la insulina. Hoy el uso de la insulina es muchísimo más fácil de hacerlo que hace muchos años. Hace muchos años nosotros teníamos que sacar del tubito, sacar en una jeringa y después aplicarlo. Más adelante vamos a hablar de los lugares de aplicación y un poco eso para hacer un poco de educación, pero hoy vamos a hacer algo general. Hoy la insulina viene en unas lapiceras que ya están preparadas para aplicar, se le coloca la agujita en la punta, en uno de los extremos, y el médico te va a decir las unidades que tenés que aplicarte y te las aplicas. ¿Dónde te vas a aplicar? En distintos lugares del cuerpo. Alrededor en la panza, alrededor del ombligo, en los brazos, en las piernas y otros lugares más que luego lo vamos a ir explicando. Por eso es importante, entonces, vuelvo a recalcar, que el paciente llegue al especialista. Y recalco y subrayo cuál es el motivo por el cual debe llegar al especialista. El diseño de la estrategia terapéutica. Que eso es importante porque eso es lo que nos va a llevar a tener un paciente con mucho más años, con mucho menos complicaciones, porque la diabetes en sí, como siempre le explico a los pacientes, no mata. Lo que mata son las complicaciones. A partir de las complicaciones de la diabetes vamos a tener las dislipidemias. Doctor, ¿la diabetes es proclive a crear ceguera, insuficiencia renal? Bueno, eso que usted me habla son las complicaciones que yo le estoy nombrando. La diabetes en sí, un paciente puede estar muchos años, 5 años, 7 años, sin dolor, sin sentir nada, pero va a llegar un momento que vamos a tener un aumento del colesterol en la sangre, de los triglicéridos en la sangre, las arterias van a empezar a taparse. Eso que usted me hablaba de la ceguera es una complicación del no manejo metabólico de la glucemia. Entonces, en la retina van a empezar a explotar los vasitos que llegan a la retina, ¿sí? O se van a tapar, ya sea por la hipercolesterolemia, y vamos a tener entonces
complicaciones a nivel del ojo y vamos a empezar a perder la visión. Eso es una de las cosas. Después tenemos los infartos por miocardio, después tenemos las lesiones a nivel periférico, donde las arterias del miembro inferior empiezan a tocarse y depende de cuál se tape, nos va a dar un tipo de amputación porque va a ser una parte del pie que no va a llegar la insulación y entonces se va a empezar a poner primero morado, después se hace negro y después eso queda sin vida y hay que retirar. Y eso es lo que llamamos amputación. Esas son las complicaciones que van a ocurrir si es que el paciente no llega a la consulta. No llega a la consulta con el médico especialista para que pueda diseñar su mejor esquema terapéutico. Le doy un ejemplo. Sí. Nosotros acá en Paso de la Pata tuvimos un señor muy conocido, 92 años tenía cuando falleció. Yo lo atendí durante 6 o 7 años y atravesó el uso de todas las insulinas. A los 40 años empezó a usar insulina. Es decir, empezó con la insulina, yo siempre le digo a los pacientes para que nos entendamos, hemos tenido insulina de oveja, insulina de chancho, después vino la insulina humana y después vinieron los análogos de insulina. Entonces, ese señor pasó por todas las insulinas y llegó a los 92 años. ¿Qué fue el causal de su deceso? La insuficiencia cardíaca y bueno, tenía otros problemas que tenían que ver con la parte de la hipertensión arterial que le provocó una insuficiencia cardíaca, algunas arritmias, pero no fue la diabetes, no fue la complicación que le provocó la diabetes. Y fue un señor que pasó por todas las insulinas y siempre tuvo muy buen manejo metabólico, es decir, siempre manejó bien su glucemia dentro de los parámetros normales. Con lo que usted me dice, hay posibilidad de derrames cerebrales, ¿no es cierto? También. Una de las consecuencias, es uno de los problemas que pasa cuando tenemos un síndrome metabólico mal controlado. O sea, vamos a tener un accidente isquémico transitorio, un accidente isquémico o un ACV hemorrágico. Depende de qué tipo de lesión se produzca en las arterias del cerebro, vamos a tener esa clasificación de accidentes cerebrales. Usted acaba de explicar que en los pies también es fundamental, ¿no es cierto? Es fundamental que el paciente diabético cada vez que se baña se controle, se mire bien los pies y una vez por año se haga sus chequeos como corresponden para evaluar cómo está circulando la sangre y si hay algún grado de obstrucción a algún nivel del miembro inferior. ¿Cuál es el consejo fundamental para la gente? Toda la gente confía realmente en usted, en todos los tratamientos, en todo lo que usted explica. Pero ¿cuál es ese mensaje inmediato? Independientemente de decir que hay que consultarla. El consejo que estoy dando hoy a todos los pacientes, sean o no diabéticos, es evitar los hidratos de carbono. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Todo lo que tiene que ver con el azúcar y sobre todo con los azúcares que son de muy mala calidad. Por ahí no vamos a hablar de marca de bebidas de gaseosas, pero las gaseosas tienen distinto tipo de azúcares y la más famosa tiene un azúcar que es menos mala que el resto de las gaseosas, que son más baratas. Vamos a hablarnos así. Entonces, pero no significa que tampoco te haga mal, te hace mal. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Evitar. Y acá viene algo muy importante que quería charlar hoy, que es la actividad física. La actividad física es fundamental. Yo he visto en el transcurso de estos últimos 30 años que se ha perdido la costumbre de la actividad física en la escuela, primaria, secundaria, y resulta ser que cuando nos aparece una patología, un síndrome metabólico, una enfermedad crónica no transmisible, nos ponemos de viejos a hacer actividad física. Sirve, no hay duda de que sirve, pero qué bueno sería, como decía un gran amigo Eduardo Gómez, que seguramente nos va a estar escuchando, que nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo en los niños. Tenemos que educar a esos niños y empezar a
a ponerle el chip de la actividad física, de las buenas costumbres, de la nutrición, de que aprendan a comer, de que prefieran un vaso de agua y no un vaso de gaseosa, o de jugos, o de muchas cosas que hoy sabemos que eso es malo para lo que se viene más adelante. Hoy tenemos muchos niños que están obesos, y los padres no están prestando atención. Sabemos que esos niños están todo el día con el celular, con la computadora, con la tele. Entonces, eso es lo que nos está pasando como sociedad, como comunidad. Entonces debemos empezar a aprender. Tenemos que, más que nada, aprender cómo comer. Atento a esto. Cómo debe ser la nutrición. Para esto dejo un tip muy cortito. Todo lo que más tiempo se lleve en cocinar y llevar a la boca, eso es lo más sano. Todo lo más rápido que nosotros llevemos a la boca, eso es lo más malo que hay para el organismo. Entonces, eso nos dejó un gran profesor de diabetes, que hoy ya no está con nosotros, nos decía siempre y nos recalcaba, lo que más tardemos en llevar a la boca es lo más sano. Lo que más rápido llevemos a la boca es muy malo. Eso es un tip que debe quedar eso, instalado en la sociedad, en la comunidad, en los chicos, en los padres sobre todo. Hoy por hoy tenemos que trabajar mucho con los padres, tenemos que trabajar mucho con los niños. Tenemos que volver al deporte, el deporte que es tan saludable, el deporte que es tan bueno. Tenemos que incentivar. Yo tengo la posibilidad de andar por otras provincias, por ahí por algunos países vecinos y en alguna de Europa, y el deporte es la materia prima. El deporte está inserto en la comunidad, inserto en la sociedad. Y eso es lo más sano que tenemos para poder darle a los niños para que no se nos enfermen, hacer una mejor inmunidad, empezar a comer un poco más sano, evitar todo lo que es chatarra, todas esas comidas riquísimas, rápidas que nos venden, que nos pusieron, que son comidas de otras culturas. No hay duda, es riquísimo. A mí también me gusta, seguramente a usted también, a su directora clínica, seguro que le gusta la comida chatarra, pero lamentablemente es muy nocivo y a corto o largo plazo, depende de la genética de cada persona, va a desarrollar una diabetes seguro. Si no va a desarrollar una diabetes, seguro una epidemia, y empezamos con todos los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles. Esta es, yo diría, el primer capítulo. Este es el primer capítulo, porque todos los meses lo vamos a tener al doctor y también quiero que nos ayuden para que esté presente el doctor por su tiempo, por un montón de cosas y circunstancias. De cualquier manera, el próximo programa va a ser en vivo, lo que significa que ustedes van a poder hacer las preguntas que deseen para que las pueda contestar el doctor. Un doctor que hoy nos habló de todo, ¿no? Ceguera, derrame, sí. Eso es importantísimo, que la gente pueda participar. Exactamente. Mandar su mensajito y sacarse las dudas, porque hay mucha gente que vive con muchas dudas y no tiene a quién preguntar. Y por ahí va y pregunta al vecino que está en la misma condición de conocimiento que él, y entonces estamos mal, ¿no? O por ahí va y consulta a un médico, creen que porque es médico, porque es enfermero, ya le puede dar la respuesta y ya es santa. No. Como decía hoy, tiene que quedar bien claro que el paciente, una vez que tiene el diagnóstico, sea por quien sea por el medio que fuere, tiene que ir al médico especialista. ¿Por qué? Porque ese médico especialista es el que le va a diseñar el esquema terapéutico más acorde al diagnóstico que tiene. Por eso es importante. Y la clave que está diciendo el doctor, no automedicarse. No automedicarse. Hablamos de glucosa, hablamos de la posibilidad de ceguera, de derrame, de lo que significa la tensión de los pies. Bueno, creo que hemos englobado el primer capítulo para que puedas explayarte en la segunda opción que tendremos en julio. Pero no quiero que te vayas sin antes hacerte una pregunta clave, ya que la gente en la calle, cada vez que hacemos una oración, me dice, el doctor Héctor Ifrán va a estar como candidato a intendente, va a estar
en el lugar que necesita la comunidad de Paso a la Patria? Es buena tu pregunta. Es buena tu pregunta y la verdad que es muy temprano para hablar de candidatura, hablar de un área donde yo no me manejo, o sea, es temprano, pero sin lugar a dudas yo creo firmemente que Paso de la Patria, este año que viene, el 2025, va a buscar un líder político que conduzca al pueblo los próximos 4 años. Y tiene que ser una persona oriunda de Paso a la Patria. Eso lo vengo viendo a través de tu programa, escucho todas las entrevistas. Tiene que ser un verdadero líder. Alguien que va a ir a gestionar para Paso de la Patria. Alguien que no se va a quedar acá en el municipio conforme porque ganó las elecciones. Alguien que va a generar recursos a través del trabajo, a través de su trabajo, mediante la gestión, va a generar recursos para que la gente de Paso de la Patria tenga trabajo. Nosotros tenemos un pueblo rico, favorecido por la geografía de la naturaleza. Es decir, nosotros tenemos la capacidad para poder generar recursos para que nuestra gente, la gente del Paso, la gente que vive el Paso de la Patria, no solamente vaya a conseguir trabajo al municipio, o en el hospital, o en otros lugares públicos. No, tenemos que generar y tenemos que ir a conseguir inversiones, que vengan a la de Casa Paso de la Patria para poder dar trabajo a toda la gente de Paso de la Patria, para que pueda el hombre de Paso de la Patria forjarse en Paso de la Patria. Además de eso, también tenemos que trabajar fuertemente en la educación. Tenemos que ir a gestionar junto al gobierno, a la provincia seguramente, que bajemos algunos terciarios más aquí en Paso de la Patria. Está buenísimo lo que está haciendo el profesor Luis con la escuela de oficio, o sea, lo veo por los programas tuyos. También Mario D'Angelo está lanzando una estructura terciaria también, así que... Sí, está bueno, pero ¿qué pasa? El hacer la gestión para que baje un terciario acá, digamos, no debe terminar ahí. Exacto. O sea, también tenemos que hacer y generar, digamos, el lugar propicio para que eso que el chico, el hombre que va a estudiar, termina la carrera, se puedan quedar en Paso de la Patria trabajando. O sea, tenemos que generar ese recurso, nosotros desde el lugar que nos toque ocupar. Por eso es importante, Paso de la Patria está eligiendo un nuevo líder, que hoy en Paso de la Patria no existe ese líder. Y lo que vamos a necesitar va a ser que ese líder se vaya forjando con todas las fuerzas políticas, porque va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero necesitamos tener bien clarito eso, tener la educación, tener los recursos para que ese pibe no tenga que ir a buscar trabajo corriente de los pueblos, sino que le demos nosotros las herramientas aquí en Paso de la Patria para que se pueda quedar, para que pueda seguir produciendo para su pueblo. Nuestro pueblo ha crecido muchísimo. Nosotros éramos un pueblito de 8 manzanas. Hoy debemos estar alrededor de 1.300 manzanas. Es decir, pobladas. Increíble el crecimiento. Pobladas. Es decir, necesitamos empezar, si vamos a hablar, necesitamos tener muchas necesidades. Lo del agua potable es una necesidad increíble y hay que empezar a estudiar y hay que juntarse con todas las fuerzas políticas, hay que juntarse con todos para empezar a ver qué solución podemos darle a cada extremo del pueblo, a cada lugar. Ustedes, mis queridos jubilados, que me decían, ¿por qué no le preguntás al doctor? Ya le pregunté. Ustedes, pacientes del doctor, los más jóvenes, aquí está la respuesta. Una respuesta que va a seguir en junio, y así sucesivamente, porque es un invitado especial, porque es un hombre de Paso de la Patria, es un médico realmente que nos apoya cotidianamente a cualquier hora, en cualquier momento podemos contar con él. Y eso en estos tiempos es muy, pero muy difícil. Mi querido doctor, sé que hay que ir a atender a los pacientes. Te agradezco profundamente que hayas estado
en este microespacio. Muchísimas gracias. La verdad que a vos te debo la gracia de estar acá en este espacio donde mucha gente seguramente va a escuchar y tiramos 3 o 4 tics que seguramente va a quedar inserto en la sociedad, que eso es lo que buscamos nosotros los médicos que somos educadores, y lo que buscamos es transmitir lo poco que sabemos, lo poco que vamos aprendiendo. Gracias a Dios por ahí uno tiene la posibilidad a través de un congreso salir, ir, aprender y traer de nuevo al pueblo. Entonces es importante haber dejado un par de tics. Y vamos a seguir desarrollando. Queda pendiente para junio lo importante que es la actividad física. Perfecto. Adaptada a la tercera edad y a cada edad. Eso es importantísimo. ¿Querían un líder? ¿Quieren un líder? Aquí lo tienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias y estamos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Por favor, traten de me gusta y suscribirse, como dice nuestra productora. Muchas gracias.